partir de hoy hasta el 19 de octubre, los contribuyentes podrán hacer su declaración de renta del año gravable 2022. Por esta razón, nos acompaña el César Anzola. Él es contador público, docente y experto en derecho tributario. Muy buenos días, profesor. Bienvenido a la UT Estéreo. Muy buenos días, gusto saludarlos. Bueno, contentos que nos pueda atender esta invitación en la UT Estéreo para que pues podamos hablar sobre esa declaración de renta que pues deben hacer las personas, pero comencemos hablando pedagógicamente. ¿Qué es la declaración de renta y quiénes deben hacerlo? Bueno, vamos a partir de algo muy sencillo y es que a veces nos preguntamos, oiga, ¿y yo por qué estoy obligado a pagar un impuesto de renta? Entonces, los impuestos en Colombia tienen un fundamento en la Constitución política, la cual indica que es deber de todo colombiano contribuir a las inversiones y sostenimiento y gastos del Estado bajo los principios de justicia y equidad. Entonces, bajo esa premisa, es una obligación constitucional contribuir al Estado a través de los tributos. Y uno de ellos es el impuesto sobre la renta. Entonces, me preguntabas, ¿qué es el impuesto sobre la renta? Entonces, el impuesto sobre la renta básicamente consiste en de la utilidad que obtiene la persona en el año, debe entregarle una parte de esa utilidad al Estado a través de el impuesto sobre la renta. Entonces, para el caso de las personas naturales, pues van a tomar los ingresos que obtuvieron en el año por las diferentes fuentes o por diferentes actividades, le va a poder asociar unos costos y unos gastos y digamos que le quedó una utilidad de 50 millones de pesos. Entonces, a esa utilidad de 50 millones le va a aplicar una tarifa correspondiente y con eso y aplicada esa tarifa, pues va a determinar cuánto es el monto del impuesto que le corresponde. Entonces, básicamente, ese es el impuesto sobre renta, una parte de la utilidad que hay que entregarle al Estado. Profesor Anzola, buenos días. Bajo este impuesto sobre la renta, pues, ¿quiénes son llamados a declarar, a ser es contribuyente bajo este impuesto y también bajo qué necesidad se realiza este cálculo de este impuesto? Perfecto. Bueno, en Colombia, los que están obligados a presentar la declaración de renta, el- la ley los ha dividido en dos grupos. En aquellas personas que son residentes fiscales en Colombia y aquellas personas naturales que no son residentes fiscales. Entonces voy a hablar de las personas que son, o voy a partir contándoles qué significa o qué implica ser residente fiscal en Colombia. Entonces, la norma señala que es residente fiscal en Colombia tanto un nacional como un extranjero que ha permanecido en el respectivo año gravable por más de 183 días, tanto contando el día de entrada como el día de salida. Entonces, el caso, la gran mayoría de oyentes que nos acompañan, lo más seguro es que el año pasado en Colombia permanecieron más de 183 días físicamente en Colombia, o cualquier extranjero que el año pasado, en el 2022, permaneció en el país más de 183 días. Entonces, si se cumple ese presupuesto de permanencia de más de 183 días, entonces la persona es residente fiscal en Colombia. Si es residente fiscal, como es la mayoría de todos los que nos están acompañando acá en esta audiencia, entonces queda obligado a presentar la declaración de renta por unos requisitos. Y básicamente son 6 requisitos que se tienen que cumplir en su totalidad para no presentar la declaración de renta. Dicho de otra forma, si yo incumplo uno de los 6 requisitos que voy a mencionar, estoy obligado a presentar la declaración de renta. Y el primero es el patrimonio bruto. Para efectos tributarios o en un lenguaje más sencillo, ¿qué es el patrimonio bruto? Es sumar lo que el contribuyente tiene al 31 de diciembre en bancos, CDTs, inversiones, la casa, el carro, cuentas por cobrar. Si todo eso le suma, todo eso suma más de 171 millones
018 millones, 171 millones 018 mil, entonces queda obligado a presentar la declaración de renta porque el patrimonio superó ese monto, es decir, en VTs eso más o menos es de 4.500 VTs. Pero vamos a decir que la persona, su patrimonio está por debajo de 171 millones 018, pero los ingresos superaron más de 53 millones 205 mil. Entonces ya no queda obligado a presentar la declaración de renta por patrimonio, sino por montos de ingresos. Pero vamos a decir que no cumple el presupuesto de patrimonio, no cumple montos de ingresos, pero sí los consumos con tarjeta de crédito o débito. Si en el año una persona consumió con tarjetas de débito o crédito más de 53 millones 205 600, queda obligado a presentar la declaración de renta, así su ingreso sea por debajo de los montos que anteriormente indiqué. Otra condición, compras. Si en el año la persona compró diferente con tarjetas de crédito y débito más de 53 millones 205, también queda obligado a presentar la declaración de renta. Un ejemplo muy sencillo, una persona natural el año pasado fue a un concesionario y le entregaron un vehículo por 70 millones de pesos, 100% financiado. Esa sola compra de ese vehículo que costó 70 millones, como está por encima de 53 millones de pesos, 205 mil, inmediatamente queda obligado o queda inmerso obligado a presentar la declaración de renta porque su compra superó más de 1.400 VTs. Y la quinta es el valor de las consignaciones. Cualquier persona natural que en Colombia sea residente fiscal y que en el año el monto de sus consignaciones supere 53 millones 205 mil, queda inmerso a presentar la declaración de renta. Entonces mire que ahí hemos completado 5 requisitos: patrimonio, 171 millones de pesos, ingresos, 53 millones 205, compras con tarjeta de crédito, 53 millones 205 mil, compras diferentes a través de crédito, 53 millones 205 mil, y monto de consignaciones, 53 millones 205. La persona cumple, es decir, en el año todo eso que yo estoy diciendo estuvo por debajo, entonces no la presenta. Pero si incumple una de esas condiciones, queda inmerso a presentar la declaración de renta. No obstante, puede ser que la persona no cumpla ninguna de las condiciones que anteriormente indiqué, pero si es una persona que es responsable del IVA, es decir, que en el RUT tiene un código especial que indica que cada vez que venda un bien o un servicio debe facturarlo con IVA, entonces sí o sí tiene que presentar la declaración de renta, independientemente si su patrimonio, si sus ingresos y compras esté por debajo de los montos que anteriormente indiqué. Toda persona que venda bienes y servicios grabados con IVA, sí o sí debe presentar la declaración de renta. Profesor, gracias por acompañarnos. Ahora está al otro lado, ¿no? Tenemos un montón de información que de manera coloquial hay veces la desconocemos en muchos sentidos y llegamos al punto donde no hacemos esa declaración. ¿Qué es lo que puede repercutir a cualquier ciudadano que pues deje pasar estas fechas o tenga total desconocimiento de que debe hacer esta declaración de renta? Ok, buena pregunta. Al inicio de la entrevista lo indicaron, nosotros hacemos presentaciones de declaración de renta y para ello debemos tener en cuenta los 2 últimos dígitos del número de identificación tributaria. El número de identificación tributaria para una persona natural es un mismo número de cédula. Entonces voy a tener en cuenta los 2 últimos dígitos. Entonces el día de hoy vamos a arrancar con presentación de declaración de renta para los números de cédulas que terminan en 01 y 02. El calendario que estableció la Administración de Impuestos. Y vamos a finalizar el día 19 de octubre con las cédulas terminadas en 99 y 00. Si un contribuyente es obligado a presentar la declaración de renta, presenta la declaración por fuera de la fecha establecida en el calendario, entonces debe liquidar una sanción que se le conoce sanción de extemporaneidad. Pero también vamos a asumir que la persona desconocía que tenía que presentar la declaración de renta, que la presentó.
administración tributaria hoy tiene unos cruces de información muy perfectos por bancos, porque la persona donde compró algo reportó a la DIAN esa compra. La administración de impuestos tiene un cúmulo de información de los contribuyentes y digamos que no la presentó. La administración de impuestos 5 años para dar a esta persona. Entonces vamos a decir que una persona tenía la cédula terminaba en 37. Entonces vamos a mirar el calendario tributario y como terminaba en 37, el plazo máximo para presentar la declaración de renta del 2022 venció en septiembre del 2023. Desde el 5 de septiembre del 2023, el contribuyente debe contar 5 años, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 y 2028. Hasta el 6 de septiembre del 2028 es el plazo que tiene la DIAN, 5 años, para iniciarle un proceso que se le llama proceso de aforo, y es que le va a enviar un emplazamiento para que declare. Y si el contribuyente no declara, lo sancionado, no presenta la declaración, entonces la DIAN le arma la declaración y le coloca unas sanciones. ¿Listo? Entonces ese es básicamente el efecto de lo que es no presentarla temporariamente y no presentarla, y es que la administración tiene 5 años para cobrarle ese impuesto. Claro que sí, profesor. Y con respecto a esos documentos que se deben presentar para la declaración de renta, digamos, para las personas que lo hagan por primera vez, como las que pues ya han venido haciéndolo regularmente cada año. Y bueno, excelente pregunta. Entonces, mire que yo voy a necesitar información. Entonces vamos a partir de la persona que va a declarar por primera vez. Si la persona va a declarar por primera vez, el asesor tributario, el contador, lo primero que tiene que observar es si la persona tiene el registro único tributario. El registro único tributario es una de las obligaciones formales por no decirlo, la más importante. Es decir, yo no puedo actuar dando una declaración de impuestos si yo no tengo RUT. Entonces, lo primero que es, si la persona declara por primera vez, entonces yo voy y miro si tiene RUT. Si no tiene RUT, entonces tengo que solicitarle a la DIAN de hacer un proceso ante la DIAN y sacarle el RUT a esta persona y colocarle una responsabilidad con un código especial que se llama 05. Es decir, la persona que presente la declaración de renta lo puede hacer si en el RUT ese código 05 que le dice uso de la renta. Una vez ya obtenido el RUT, lo que yo voy a hacer es hacer por parte de la Administración de Impuestos una firma electrónica de contribuyente. ¿Para qué? Para que la persona pueda presentar electrónicamente su declaración, porque hoy las declaraciones no se pueden presentar de forma litográfica, sino deben ser de forma electrónica y deben estar firmadas electrónicamente a través de una firma que la da gratuita la DIAN. Lo que yo voy a hacer es presentar la declaración, de hacerlo es bajar un reporte de la DIAN. Entonces, como ya tiene firma electrónica, como ya tiene un código para acceder a la plataforma de la DIAN, entonces voy a bajar de la DIAN. Entonces, el reporte de la DIAN va a aparecer, le compró, que vendió, las consignaciones, movimientos de banco, etcétera. Entonces, con ese reporte, yo voy a poder conciliación versus una información que le voy a requerir al contribuyente del impuesto de la renta. Entonces yo al contribuyente le voy a decir, mira, ve al banco y pida el certificado de la declaración de renta. Entonces el banco le va a decir, mira, usted movió en el banco tanto, su saldo al 31 de diciembre es tanto, los rendimientos financieros es tanto, el valor que está en su CDT es tanto. También voy a requerirle, si la persona trabajó con una compañía, entonces que le expida esa empresa el certificado de ingresos y retenciones. Si la persona prestó servicios, vendió mercancías o a otra entidad, es decir, un ingreso diferente de una relación laboral, esa empresa también está obligada a expedirle el certificado de retención a fuente. Entonces, ese documento también lo voy a tener para efectos de poder conciliar con esa documentación la información que reposa en la DIAN. Voy a tener que pedir el
de la compra de los vehículos. También tengo que pedirle, si la persona tiene un inmueble, el valor del predial. La persona tiene un crédito hipotecario, entonces también le voy a pedir, voy a necesitar que la persona me entregue un certificado de los intereses por un crédito hipotecario o de un licencia habitacional que le haya expedido la entidad financiera correspondiente. Si la persona también pagó en el año medicina prepagada o plan complementario de salud, entonces también yo voy a requerir ese certificado por parte de la EPS para llevarlo como una deducción. También voy a necesitar el certificado que expide el banco del gravamen al movimiento financiero y por último, el contribuyente, voy a pedirle que el contribuyente me indique si tiene alguna persona que es dependiente económico, es decir, económico para efectos tributarios son los hijos menores de edad o los hijos mayores de 18 años y hasta 24 años que estén cursando o estudiando en una institución universitaria o técnica, o si la persona es mayor de edad después de 24, perdón, si es mayor de 24 años, siempre y cuando dependa económicamente del contribuyente por un tema físico o psicológico. Entonces, básicamente esa es la información que yo requiero para elaborar una buena declaración de renta y que esa información también, como les decía, la tengo que conciliar con el reporte que voy a bajar de la página de la DIAN. Profesor, bueno, por favor, Gustavo. Profesor Anzola, se habla mucho de la renta sugerida. Últimamente los colombianos se preguntan bajo estos correos que están llegando por parte de la DIAN de esta declaración de renta sugerida y pues quisiéramos preguntarle precisamente pues esto a qué se refiere y pues quiénes también están llamados también a esta declaración de renta sugerida. Como les comentaba al inicio, la declaración de renta al incumplimiento de uno de los 5 o 6 requisitos que le comenté. Entonces, toda persona siempre va a tener una sugerida. La obligación de presentarla radica en que usted supera montos de patrimonio, montos de compras, montos de consignaciones o montos de diferentes de consignaciones. Entonces, si usted está obligado a presentarla porque su patrimonio superó más de 4.500 UTs, entonces siempre vas a entrar a la página de la DIAN de manera electrónica, es decir, tú entras con un código una contraseña que tienes y va a aparecer siempre una declaración sugerida. ¿Sugerida de dónde sale? Reportes que hacen los bancos, de los reportes que hace las personas a las que usted le prestó un servicio, a las personas que usted le compró, todas esas personas reportan a la DIAN. Entonces la DIAN recoge toda esa información y dice, mira, información, quiero que esta es su declaración. La información que reposa ante la DIAN con la cual está enviando la sugerida sea igual a la realidad que obtuve en el periodo. Yo obtuve unos ingresos por salarios de 100 millones de pesos. Universidad Javeriana. Y con la firma ITGS me gané otros 100 millones de salarios, entonces yo tengo 200 millones de salarios. Entonces, Ana y mi empresa ITGS reportaron cada uno en exógena esos montos. Entonces, yo voy a hacer mi declaración, voy a bajar la declaración de la DIAN y ahí me aparece 200 millones de pesos. Ana y la empresa ITGS me expidió a mí un certificado de retención a fuente donde dice cada uno 100 millones y 100 millones de pesos. Estoy elaborando la declaración de renta. La DIAN automáticamente me dice, su declaración sugerida por ingresos, estos millones. Como eso coincide exactamente con el valor de mis certificados y con el reporte que aparece en la página de la DIAN, entonces yo le digo a la DIAN, sí, con ese ingreso sugerido que usted me está dando. Ante de veces la información que está en la sugerida no coincide con la del contribuyente. Entonces, lo que uno hace es, pues uno se va a la realidad del contribuyente. Si
A mí me aparece información sugerida de la DIAN, los ingresos son de 300 millones de pesos. Realidad mía son 250 millones, pues yo me voy con los 250. No obstante, lo más seguro es que la administración tributaria me va a pedir explicación de por qué reposan en la DIAN que los ingresos son 300 y yo solo declaré 250. Entonces yo voy a tener que mostrar a la DIAN con mis pruebas de mis certificados que mi ingreso real fueron 250 y no 300, que fue la información que por allá erradamente le llegó a la DIAN. Entonces por eso yo les decía a ustedes la importancia de uno conciliar con toda su documentación de certificados la información que aparece ante la DIAN. Pero la sugerida es, en términos general, información que recoge la DIAN de diferentes fuentes y le dice, mira, esto es sugerido. A veces coincide con la realidad económica del contribuyente, pero no siempre lo es. Si coincide, pues, además, si no, se va uno con la información real del contribuyente. Profesor, hablando del tema de ingresos, tenemos ahora las plataformas digitales, tenemos a Nequi, tenemos a DaviPlata. Cuando se consigna, ¿se suma al valor o se sabe que sale de una cuenta que pertenece a una persona y se dirige a otros lugares? ¿Eso también aumenta los ingresos? ¿Aumenta también en cuestiones de declaración? Excelente pregunta. Mire, uno creería que todo eso que le consignan a los contribuyentes en estas cuentas de billeteras DaviPlata o Nequi, con ellos no habría trazabilidad por parte de la administración de impuestos. No. A la persona le consignan en DaviPlata, queda reportado por parte del banco en cabeza de la persona que es dueña de esa línea telefónica, porque recordemos que el DaviPlata y Nequi está ligado a un número de teléfono. Entonces la DIAN va a el banco le va a reportar a la DIAN, es decir, al dueño de la línea telefónica. Ahora, que eso esté ligado a un ingreso, puede ser que sí y puede ser que no. Yo les voy a colocar un ejemplo sencillo. Que me está entrevistando, usted en el año se ganó Profesor, tenemos en este Exacto. momento intermitencia. ¿Será que podríamos retomar un poco sobre lo que había dicho? Es el ejemplo sencillo. Allí nos quedamos. ¿Dónde quedamos? Desde el ejemplo sencillo. Vamos a dar un ejemplo sencillo. Perfecto. Ahí ahora sí me escuchan mejor. Sí, 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 mucho mejor. Perfecto. Entonces vamos a dar un ejemplo muy sencillo. Vamos a decir que usted que es periodista en el año se ganó 80 millones de pesos en el año. Y esos 80 millones de pesos se los consignó. Entonces usted tiene por 80 millones de pesos. Pero mire que esa consignación de 80 coincide realmente con el ingreso que es suyo de 80 millones de pesos. Pero usted, telefónica, una cuenta o una cuenta de Nequi. Lo tuyo le dijo, oye, tú tienes Nequi, plata, prestar para una consignación que van a hacer. Entonces, yo le consignó en su cuenta de DaviPlata millones de pesos. Tú con esos 10 millones, pues llegaron a su cuenta de DaviPlata, los retiró, le entregó a su amigo. El reporte de la DIAN va a aparecer que su ingreso reportado por la universidad es de 80 millones de pesos. Pero el banco va a reportar que sus movimientos por bancos son de 90 millones. 90 millones. 90 que consignaron 80 que consignaron a su cuenta de la universidad y 10 de la DaviPlata que era de un amigo. Entonces, el que está en los bancos va a ser igual a eso que usted va a reportar. Esas son las consignaciones y otra cosa son los ingresos. No obstante,
No obstante, la administración de impuestos sí le puede preguntar a usted diciéndole, oiga, pero mire, usted me reporta que su ingreso es, pero aquí en el banco usted movió 90. Entonces tendrá que probarle o contarle a la DIAN que esos otros 10 de movimiento adicional correspondía a una consignación que le hicieron a su cuenta de dado y plata o X, pero era un ingreso para uno. Profesor, bueno, ahí perdimos Parece que contacto. perdimos el contacto, Julián. Vamos a ver si logramos retomar la llamada con el profesor, porque es muy importante esta información que nos está dando el profesor. Recordemos, los ingresos, pues para que puedan declarar renta, deben ser igual o superior a 53 millones 206 mil, ¿no? O los consumos también mediante tarjeta de crédito o valor total de compras también deben de ser de este valor, o que el patrimonio bruto al término del año gravable 2022 sea igual o superior a 171 millones 18 mil pesos. Sí. Entonces sí es muy importante también pues conocer. Muy pedagógico el profesor, muy pedagógico, nos ha estado explicando muy bien para quienes no conocemos a detalle quiénes deben declarar renta. Sí, y además hay que tener también en cuenta sobre los extractos que le llegan a uno mensualmente por medio de los correos del banco, para tenerlo ahí muy presente, porque estos extractos también van a corroborar, van a darle esa, digamos, esa certificación para que los contadores y por supuesto a la hora de declarar tengan de manera minuciosa todos esos elementos. Profesor, ¿ya nos escucha? Yo lo escucho bien. Bueno, profesor, nos estaba contando sobre esos movimientos que se dan. Tenemos el ejemplo de 80 millones de pesos que llegan desde el empleador, donde llega a una cuenta, y tenemos 10 millones de pesos que se mueven dentro de aplicaciones que son para, digamos, hacer transacciones, ¿no? Retirar el dinero de algún cajero electrónico. Entonces, allí estamos. Eso es lo que tiene la DIAN en este momento en su poder. ¿Qué más sigue allí? O a partir de esta información, a partir de este ejemplo. Listo, entonces como les comentaba, es decir, el movimiento de bancos, el movimiento de consignaciones de bancos, no siempre es decir, me lleva a cumplir con la obligación de presentar la declaración de renta, pero no siempre es un ingreso. Otro ejemplo muy sencillo, Vamos a decir que la persona al cierre del 2022, su patrimonio es de un carro que vale 60 millones de pesos, en el año obtuvo ingresos por 20 millones de pesos, entonces miren que no cumple ninguna condición de ingresos, de montos de ingresos ni de patrimonio para declarar. Pero vamos a decir que la persona tiene una cuenta bancaria, y los 30, digamos que los 20 millones de ingresos se los consignaron en el banco. Pero esta persona también tiene DaviPlata y tiene Nequi. Entonces, el primer movimiento que va a tener en el banco o el reporte de la DIAN son los 20 millones que le consignaron de los ingresos de la empresa donde trabaja. Pero vamos a decir que esta persona, alguien le dijo, oye, présteme su cuenta que me van a consignar 30 millones de pesos. Entonces, le consignaron a la cuenta bancaria 30 millones de pesos. Entonces ya tiene un movimiento de bancos de 30, que era un ingreso para un tercero, más 20 que le consignó la cuenta, la empresa, tenemos 50 millones. Pero vamos a decir que por DaviPlata y por Nequi le consignaron otros terceros 20 millones de pesos. Entonces nos dice que por bancos va a tener, por movimientos entre el banco y las billeteras estas de Nequi y DaviPlata, tendría un movimiento de 70 millones de pesos. Entonces, pero realmente su ingreso, ¿cuánto fue? 20 millones de pesos. Porque para ampliar el ejemplo, podríamos decir que los 20 que le consignaron a DaviPlata y a Nequi fueron ingresos para otras personas. Simplemente prestó su cuenta de Nequi y de DaviPlata para consignar.
Cuando elabora la declaración de renta, como yo les indicaba, su ingreso son 20 millones de pesos. Pero la administración tributaria sí le va a decir, oiga, aquí me quedan por fuera un movimiento de banco de 50 millones de pesos. El contribuyente tendrá que probarle a la DIAN que ese era un ingreso para terceros. Ahora otro ejemplo muy sencillo. Yo y una persona que no tiene un contrato con una empresa, con una empresa que el contrato ni es una relación laboral, sino simplemente esporádicamente presta servicios o a una persona natural, a una empresa o lo que sea, y le consignan a unas cuentas de Nequi y Aviplata, pues ese reporte también va a llegar a la DIAN como un movimiento bancario. Si todo el movimiento bancario en las cuentas de Nequi y de Aviplata es realmente un ingreso, queda obligado a presentar la declaración de renta bajo dos aspectos. Uno, que el movimiento en las cuentas de Nequi y Aviplata hayan superado los 1.400 VTs o en su defecto el ingreso en el año haya superado 1.400 VTs. Entonces todo un movimiento en cuentas de Nequi y de Aviplata, dicho de otra forma, también puede convertirse en un presupuesto que me hace o que hace que el contribuyente quede obligado a presentar la declaración de renta. Profesor César Anzola, muchísimas gracias por haber atendido esta invitación, hablarnos también de esas recomendaciones, quienes declaran renta también, que definitivamente pues ha sido un momento muy, un espacio de diálogo muy pedagógico para quienes no conocíamos muy bien al respecto. Gracias por haber atendido esta invitación en la UD Estéreo. Y estoy a la orden. Bueno, pues estábamos conversando con el profesor César Anzola, contador público y experto también en derecho tributario, que nos explicaba sobre la declaración de renta, porque ya comenzó, ¿no? A partir del día de hoy hasta el 19 de octubre, los contribuyentes pues podrán hacer su declaración de renta del año gravable 2022. Ya son las 9 de la mañana con 45 minutos.